El Señor sea con todos. Si me acompañan, hermanos, le rogamos al Señor una vez más que nos ayude. Amén. Ahora en la consideración de su palabra. Padre nuestro, en el nombre de tu amado Hijo, Señor, queremos ponernos delante de ti, Señor, rogándote, Señor, que la sangre de tu Hijo nos limpie, nos cubra, Señor, nos santifique, Señor. Que por medio de ella, Señor, podamos llegar nuevamente delante de ti y poder, Señor, escuchar tu voz, Señor, escuchar tu consejo, escuchar lo que tú quieres entregarnos esta noche, Señor. Por medio de tus escrituras, Señor, queremos, Señor, la dirección, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, el entendimiento pueda ser despertado, Señor, nuestros oídos, Señor, nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos, Señor, que la luz, Señor, que emana de tu palabra, Señor, la vida de tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestra provisión, Señor, que tú seas en medio nuestro, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, si me acompañan, vamos a leer inicialmente 3 versos en la palabra del Señor. El primero está en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, capítulo 25 de Éxodo. Versículo 20, leamos desde el 20. Éxodo 25, 20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y acompáñenme al libro en el Nuevo Testamento, Hebreos, a la epístola a los Hebreos. En el capítulo 9, leamos desde el verso 2, dice: porque el tabernáculo, 9:2, el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y por último, acompáñenme nuevamente en el Antiguo Testamento al libro de Números. En el capítulo 10, leamos el verso 11. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Y leamos también el verso 33 de ese mismo capítulo. Dice: así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días.
buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Amén. En estos versos, hermanos, que leíamos de manera inicial, podemos ver cómo el Señor en un principio le pidió al pueblo de Israel, como bien sabemos. Recién el pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud que había vivido en Egipto. El Señor comenzó a darles ordenanzas, comenzó a abrir su corazón acerca del propósito que Él tenía con ellos como pueblo y a mostrar todo lo que Él quería hacer en medio de ellos. El Señor quería habitar en medio de su pueblo de Israel, y para esto entonces el Señor les pidió que, así como ellos iban a tener estas tiendas mientras iban en ese camino hacia la tierra prometida, el Señor también quería pues tener su tabernáculo, quería tener un lugar en el cual Él habitar en medio de su pueblo. Y entonces le indicó a Moisés, por medio de Moisés al pueblo, que tenían que erigir un tabernáculo, que era como la tienda de Dios en medio del pueblo de Israel. Y en medio de esa tienda, o dentro de esa tienda, estaba dispuesto esa tienda en esas tres partes: el atrio, como oraba nuestro hermano Camilo al final, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en cada uno de esos lugares habían unos instrumentos, un mobiliario que Dios dispuso que estuviera en cada una de estas partes. Y en la parte más íntima, la parte central del tabernáculo, la parte más interna del tabernáculo, estaba allí esta arca del pacto que hemos leído, han sido mencionadas en todos los versos que nosotros tocamos hace un momento. Y nos decía entonces los primeros versos que leíamos ahí en Éxodo, cómo sobre esta arca se ubicaba el propiciatorio, que era el lugar en el cual se presentaba la sangre de los sacrificios que se hacían en el atrio. El sacerdote tomaba de esta sangre y la introducía hasta el propiciatorio y la derramaba allí en el propiciatorio, y los querubines que estaban sobre el arca miraban esa sangre que era derramada sobre ese propiciatorio. Y todo esto es una figura de lo que el Señor Jesucristo hizo a favor nuestro. El hecho de que esa sangre que fue derramada por esos sacrificios en el atrio son figura de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario a favor nuestro, como reconciliación, como expiación, como propiciación por nuestros pecados. ¿Ven? Y esa sangre ahora es puesta sobre el propiciatorio, y los querubines ya no están mirando hacia el frente, porque si los querubines estuviesen mirando hacia el frente, pues nadie podía entrar al lugar santísimo, porque los querubines están para guardar la santidad de Dios en ese lugar santísimo, sino que Dios dispuso que ahora esos querubines, que en cualquier otra oportunidad hubieran podido estar mirando hacia afuera, hacia adentro, hacia la puerta de entrada del lugar santísimo para ver quién entraba por allí y guardar la santidad de Dios y quizás establecer la justicia de Dios por medio de la muerte, ahora ya miran la sangre que está derramada sobre el propiciatorio. Amén. Y eso es misericordia de Dios para con nosotros. Esa es la obra que el Señor Jesús hizo por nosotros, que Él nos concede una entrada ahora al lugar santísimo, y que lo que el Señor ve, lo que los querubines ven ahora, es la sangre que es derramada en el propiciatorio, y pasa por alto entonces todos nuestros pecados por causa de la sangre que está en él. Amén. Pero ese propiciatorio entonces estaba puesto sobre el arca, y en el arca, como leíamos ahora en Hebreos, en el arca Dios dijo que les daría un testimonio que estaría en esa arca. Amén. Que sería puesto en el arca, que dentro de esa arca era necesario que el testimonio fuera puesto, el testimonio de Dios fuese puesto en esa arca. Y allá en Hebreos leíamos de manera más resumida lo que se muestra en todo el Antiguo Testamento, y es lo que ese testimonio de Dios, por eso se llamaba también el arca del testimonio, porque dentro de esa arca, además de ser el arca del pacto, era también el arca del testimonio, se conocía como el arca del testimonio, porque dentro del arca estaba escondido el testimonio de Dios.
Estaba allí el testimonio de Dios porque justamente Dios le dijo a Moisés que sobre esa arca él se declararía al pueblo. Desde esa arca, entre los dos querubines, él daría su testimonio en medio del pueblo. Él daría sus ordenanzas, él daría sus mandatos, él dirigiría al pueblo con base en el testimonio que estaba contenido en el arca. ¿Amén? O sea que la guianza de Dios, el testimonio de Dios, las ordenanzas de Dios, los mandamientos, la dirección de Dios para el pueblo de Israel se daba encima del arca. En el arca misma era donde Moisés escuchaba la voz de Dios, escuchaba las ordenanzas de Dios para el pueblo, su dirección. ¿Amén? Y esa arca lo que contenía entonces era el testimonio de Dios en medio del pueblo de Israel. ¿Amén? Y ese pueblo y ese testimonio estaba contenido en una urnita pequeña que estaba puesta dentro del arca. Y es lo que nos muestra ahí Hebreos. Hebreos nos dice que dentro del arca había una urnita pequeña y dentro de esa urnita estaba puesto las cosas que Dios le había ordenado a Moisés que pusiera dentro de esa urna y que se llama así, el testimonio de Dios. Y ese testimonio estaba compuesto por esos 3 elementos que nos dice Hebreos. Estaba puesto las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés, estaban puesta la vara de Aarón que reverdeció y estaba puesto el maná. Amén. Y en estos 3 elementos que Dios puso en esta urna, son una figura de la manera en que Dios entonces establece su testimonio en medio de nosotros. ¿Amén? Luego leíamos ahí en el libro de Números que el arca era la que establecía los tiempos, la que dirigía el camino del pueblo de Israel hasta encontrar un lugar de reposo, de descanso. O sea que en el arca era donde Dios le decía a Moisés que tenían que partir de un lugar a otro lugar, cuándo tenían que avanzar, cuándo tenían que parar. Los juicios de Dios eran dados en esa arca y por medio de ese testimonio que había allí. Amén. Entonces, ese testimonio de Dios que está en el arca, como bien sabemos, representan lo que ahora Dios también quiere establecer en medio de nosotros. El Señor está buscando también dar un testimonio que nosotros podamos escuchar su testimonio en medio de nosotros, como su iglesia y de cada uno de sus hijos. Sabemos bien que estos 3 elementos que están allí en esa urna, pues representan también a sí mismo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre está representado por esas tablas de la ley. El Hijo está representado por ese maná escondido. Él dijo que Él era el maná, el verdadero pan del cielo que descendía del cielo. Amén. Y el Espíritu Santo está tipificado en esa vara de Aarón que reverdeció, porque el Espíritu es el que nos da vida, el Espíritu es el que nos hace reverdecer, el Espíritu es el que trae la vida de Dios y la da a nosotros que somos esas varas secas para que podamos nuevamente renacer, ¿amén? Tener una vida nueva en nosotros. Y también es al mismo tiempo esos 3 elementos representan también la función que tiene el Espíritu dentro de nosotros. El maná, las tablas de la ley representan nuestra conciencia, que es una función de nuestro espíritu. La vara de Aarón que reverdeció representa la vida, la intuición que nosotros tenemos de parte de Dios. Y el maná también representa la comunión, que es otra de las funciones de nuestro espíritu. Pero al mismo tiempo estos 3 elementos, entonces, como decíamos, contienen, o a través de ellos el Señor representa su testimonio. A través de ellos el Señor quiere darnos a conocer su voluntad, la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu, por medio de las funciones que tenemos en nuestro Santo Espíritu. Quiere el Señor darnos a conocer cuál es su voluntad y poder conducirnos y poder guiarnos. Así como el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y necesitaba ser conducido por Dios hasta la tierra prometida, asimismo nosotros también fuimos sacados de la potestad de las tinieblas y necesitamos ir siendo conducidos por un camino hasta que logremos el propósito que Dios tiene con nosotros. Nuestro andar, nuestra vida como creyentes es una vida
de un andar con el Señor, de un acercarnos cada día más a Él, de poder avanzar hacia el lugar de su presencia, hacia conocer cada día más su gloria, hacia tener una mayor cercanía con nuestro Señor. Y en ese camino que nosotros debemos seguir ahora como creyentes, desde cuando el Señor nos rescató, hasta poder cumplir el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros y de manera corporativa como iglesia, el Señor tiene que dirigirnos, el Señor tiene que ir dándonos la pauta, el Señor tiene que irnos guardando y enseñándonos el camino hacia Él. Fíjense que el Señor, en varias partes de la palabra, el Señor compara nuestra vida como con un caminar, con un andar. De hecho, Pablo, por ejemplo, en sus epístolas, habla casi en todas de ellas de un andar, que debemos andar como es digno. ¿Amén? El Señor en el Antiguo Testamento también había dicho que pondría su espíritu en nosotros y nos haría que anduviésemos. Os haré andar por medio del Espíritu. Amén. Y de hecho, en los primeros cristianos, ahí en el libro de Hechos, eran conocidos como personas que seguían un camino diferente. En algún momento Lucas escribe que algunos perseguían a aquellos que andaban en ese camino, ¿no? El camino del Señor. Entonces nuestra vida también así mismo, así como la del pueblo de Israel, que andó por todas esas jornadas dirigidos por el Señor, por medio de esa nube, por medio de esa columna de fuego, por medio del testimonio que había en el arca, nuestra vida con el Señor también es una vida de un andar con Él, de un caminar, un camino hacia lo que el Señor quiere con nosotros, amén. Que es disfrutar cada día más de Él, que es estar cada vez más cercanos de Él, que es poder introducirnos cada día más en su vida y en su riqueza. Y por supuesto que ese camino está siendo cada día atacado por el enemigo. El enemigo quiere que nosotros nos desviemos de ese andar, que nos desviemos de ese caminar, que nos salgamos de la voluntad de Dios, que nos salgamos de la dirección de Dios para nuestras vidas. El enemigo siempre quiere estorbar nuestro caminar. Él quiere que la iglesia y que cada uno de los hijos de Dios no logre avanzar por ese camino que el Señor quiere que andemos, que no sigamos avanzando hacia la tierra prometida, que no sigamos la dirección del Señor, que perdamos las sendas por las cuales el Señor quiere hacernos caminar. El enemigo siempre quiere poner tropiezo en nuestro andar, en nuestro caminar. Y de ahí que entonces tengamos la necesidad de que podamos conocer y discernir cada vez más claramente cómo poder percibir esa dirección de Dios en nuestro caminar, para no desviarnos, para no dejarnos extraviar, para que el enemigo no nos confunda y en ese camino nosotros seamos desviados. El Señor dice del pueblo de Israel en varias oportunidades que su pueblo se descarrió, que perdió las sendas, y les aconseja por medio de Isaías y de Jeremías que pregunten por las sendas antiguas por las cuales ellos habían caminado antes y se arrepientan y vuelvan a sus caminos. Entonces vemos que el enemigo quiere estorbar ese camino que Dios quiere que nosotros sigamos. Entonces, para poder ser guiados por el Señor, así como el pueblo de Israel era guiado desde ese testimonio interno que había, podemos ver entonces que es indispensable que nosotros podamos entender y que nosotros podamos discernir cuál va siendo la dirección del Señor en cada instante de nuestras vidas. Y por supuesto que hay confusiones, porque a veces es difícil, no logramos discernir muy claramente cuál es el propósito de Dios en una determinada situación. A veces el enemigo quiere confundirnos y quiere que nos extraviemos, amén, de ese caminar. Entonces, en estos tres elementos nosotros podemos ver que también conforman el testimonio de Dios, y al mismo tiempo, entonces, así como representan al Padre, al Hijo y al Espíritu, y así como muestran también las tres funciones del Espíritu por medio de las cuales nosotros tenemos esa comunión con Dios, asimismo representan el testimonio de Dios, la manera en que Dios da a conocer su testimonio. Y entonces asimismo esas tablas de la ley que Dios determinó que estuvieran en esa urna del testimonio, las tablas de la ley pues nos hablan también de la palabra del Señor, ¿no? La palabra de Dios es uno de los componentes de ese testimonio que Dios quiso poner en ese arca para guiar a su pueblo, para establecer allí sus mandamientos. Y fíjense que el Señor, por ejemplo, nos habla en el libro de Salmos, esa palabra que es bien conocida, pero recordémosla para
que todo la podamos tener. En el libro de los Salmos, sabemos que, por ejemplo, el Salmo 119 nos presenta como la preeminencia y la bendición que es la palabra de Dios en nuestros corazones, en medio de nuestra vida, ¿no? Y el Salmo 109, 105, recordamos este verso bien conocido que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este verso nos indica cómo la palabra del Señor es parte de lo que el Señor ha establecido en medio de nosotros para podernos guiar. Nosotros necesitamos ser alumbrados por la palabra de Dios. Nuestro camino tiene que ser iluminado por medio de la palabra de Dios. El testimonio de Dios, si nosotros queremos andar por el camino sin desviarnos, debemos prestar atención a lo que el Señor nos indica por medio de su palabra. ¿Amén? El Señor nos da testimonio de su voluntad, de lo que Él quiere con nosotros, por medio de su palabra. ¿Amén? Su palabra nos ilumina. Nosotros estamos en tinieblas. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento de las cosas, nuestra visión de las cosas está totalmente en tinieblas cuando no tenemos la palabra del Señor. ¿Amén? De manera que cuando nosotros razonamos las cosas de nuestra vida, cuando nosotros somos los que tomamos la decisión sin tener en cuenta y sin considerar lo que la palabra del Señor nos dice y nos habla sobre cada aspecto de nuestra vida, nosotros estamos en un riesgo de estar en esas tinieblas, en esa oscuridad y no saber para dónde vamos. Pensando que andamos de una manera correcta, podemos estar andando en un camino equivocado y estar siendo perdidos. ¿Amén? De manera que si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios y queremos ser guardados en ese caminar, en ese andar, si que nosotros estamos pidiendo la dirección de Dios para nuestra vida, tenemos que saber que la dirección de Dios siempre está conforme y concuerda a lo que Él ha establecido en su palabra. ¿Amén? No podemos apartarnos de la palabra del Señor. Por eso Pablo les decía a los hermanos que era necesario que la palabra de Dios abundara en nuestros corazones, que la pudiéramos conocer, que la pudiéramos atesorar en nuestros corazones, porque la lámpara de Dios para nuestro camino es su palabra. ¿Amén? Si no contamos con la palabra del Señor, si nos olvidamos de ella, si la hacemos a un lado, si no la tenemos en cuenta, entonces nuestro caminar puede estar en tinieblas. ¿Amén? Y podemos andar